Buenos días a todos, soy Verónica del Río. Os doy la bienvenida a este webinar ORH que hemos organizado en colaboración hoy con People Matters y donde vamos a tratar de aportaros soluciones que os ayuden a mejorar vuestra capacidad de atracción y fidelización del talento. Todos sabemos que estamos en un momento de tremenda complejidad. Por un lado, pues tenemos que afrontar una escasez de profesionales. Solo un dato a modo de ejemplo, pues el año pasado se quedaron sin cubrir 120.000 vacantes de expertos en nuevas tecnologías precisamente por falta de profesionales. Si miramos las tasas de rotación no deseada, pues vemos que están disparadas. Hay profesionales de determinadas especializaciones en determinadas posiciones que están recibiendo pues como 6 llamadas a la semana para ofrecerles cambios de trabajo. Y hay sectores, como puede ser, por ejemplo, por no hablar siempre de tecnología, el de energía y en concreto energías renovables, donde el 70% de sus profesionales ha cambiado de trabajo en el último año y medio. Todas estas dificultades en la atracción y fidelización del talento pues es algo general hoy en todas las organizaciones y eso hace bueno, pues que tener la capacidad de diseñar estrategias diferenciadoras se haya convertido en algo absolutamente capital para la sostenibilidad de los negocios. Y más aún si pensamos pues, en los colectivos críticos de la organización, ¿verdad? Porque ellos sí que son, bueno, pues la piedra clave de sustento, pues precisamente del presente y del futuro de nuestra organización. Y a ellos es a los que hoy vamos a dedicar esta sesión. Vamos a hablar de cómo podéis mejorar vuestra capacidad para atraer y fidelizar a este talento crítico para vuestras organizaciones y sobre todo, bueno, pues hablando de este tema, por supuesto que no podemos pasar por alto pues uno de sus pilares fundamentales como es la retención, la retribución, perdonadme. O sea, si hablamos de atracción y fidelización del talento, bueno, pues capítulo especial y de gran relevancia además en estos momentos es el de qué papel juega la retribución para conseguir este objetivo. Nos acompañan en esta difícil tarea que hoy les hemos puesto, pues dos expertos de People Matters que paso a continuación a presentaros. Están con nosotros Inmaculada Segura y Javier Pérez Navarro, que son Senior Managers en la firma. Inmaculada y Javier, bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Inmaculada y Javier tienen preparada una ponencia que va a durar unos 45 minutos y queremos dedicar una parte final de esta sesión, que sabéis que duran más o menos una hora, bueno, pues para atender y que ellos puedan responder todas las dudas y preguntas que queráis plantearles. Para ello os invito a que utilicéis pues o bien el chat o el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma. Ahí a lo largo bueno, pues de la sesión podéis ir dejándonos las preguntas que os surjan a medida que vayáis escuchando a Inmaculada y a Javier y en esa parte final, bueno, pues yo seré la encargada de ir trasladándosela a ellos para que os den respuesta y os ayuden a resolver vuestras dudas. Y ahora sí, sin más dilación, yo no quiero robaros más tiempo. Inmaculada, Javier, os cedo ya el turno de palabra. Pues nada, muchísimas gracias, Verónica, muchas gracias a ORH y nada, y muchas gracias a vosotros por estar ahí escuchándonos en este ratito de viernes por la mañana, en el que, bueno, pues vamos a compartir con vosotros algunas ideas sobre los colectivos críticos, ¿no? Y vamos a ver quién son estos colectivos críticos. Vamos a ver también cómo los podemos atraer y cómo los podemos retener. Si estáis aquí seguro que es que tenéis algún tipo de problema de atracción o de retención de algún tipo de perfiles, ¿no? Seguramente en las últimas semanas habéis tenido que buscar algún candidato imposible de encontrar, habéis hecho alguna oferta que os han rechazado, si os ha ido ese empleado estrella, ¿vale? Porque le han hecho una oferta de un 30% más de salario y encima, claro, os la habéis ganado, ¿vale? Porque cómo es posible que desde recursos humanos no se haya podido retener a esta persona, que era clave, etcétera, ¿no? Supongo que son temas que tenéis todos los días encima de la mesa, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a daros algunas ideas. No sé yo si vamos a solucionar los problemas porque aquí tenemos un tema importante que es la escasez de talento, ¿no? Y en eso nos vamos a poder ayudar. Fijaros, el otro día leía un artículo que se titulaba ¿Se acabó ya el empleado de por vida? Bueno, yo creo que eso se acabó ya quizás en la generación anterior, ya ni en la mía, ¿vale? Yo ya me he cambiado varias veces de trabajo, pero es evidente
que con la escasez de talento que estamos viviendo, pues sí, la gente se mueve y se mueve mucho, ¿vale? Fijaros que cada año va bajando la media de antigüedad en las empresas, ¿no? De las personas. Los años de permanencia solo en el último año han bajado 1,7 años menos de permanencia en las empresas. Y en algunos sectores tenemos que la rotación ha aumentado en este último año un 45%, o sea, son cifras la verdad es que muy, muy alarmantes, ¿no? Además, ya no solo rotación, sino que tenemos también una escasez de mano de obra en muchos sectores increíble, ¿no? En sanidad, en hostelería, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de acuerdo al Banco de España, en un estudio que ha hecho recientemente, un 72% de las empresas el tema de la escasez le está afectando muy negativamente, ¿no? Ahí veis ya en plan alarmante, pues unos nubarrones con un montón de noticias espantosas, sobre todo bueno, pues oye, se acaba el mundo, no tenemos perfiles, se nos van, qué horror, una persona en los primeros 3 meses la tengo que tratar fenomenal porque si no se me va. Bueno, pues son noticias que vemos pero que también las vivimos, ¿vale? Que las vivimos todos los días. Fijaros, hay un estudio reciente de McKinsey, ¿vale? Que dice que ahora mismo el 32% de las personas de las organizaciones está buscando trabajo. ¿Vale? El 32%, porque piensa cambiarse. O sea, que de los que nos están escuchando, que son 53, tenemos por lo menos 15 o 17, ¿no? Que están buscando trabajo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, pero no solo es eso, sino que hay un 21%, ¿vale? Que quiere irse, pero no puede por lo que sea, porque no lo quiere nadie o por lo que sea. Entonces, fijaros, tenemos un 53% de gente en nuestras empresas que está desconectada. O sea, fijaros qué reto tenemos por delante, ¿no? O sea, primero, este 53% engancharles y al 47% que sí que les tenemos ahí al pie del cañón, comprometidos, con la camiseta de nuestra empresa, pues seguir reteniéndoles, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos, este es el panorama. ¿Y cuáles son esos colectivos críticos? Javi, ¿me pasas? Sí. Vale. ¿Qué colectivos críticos tenemos? Pues fijaros, nosotros hicimos un estudio hace poco y preguntábamos sobre estos, ¿no? Pero hay más, hay más. Nosotros preguntábamos sobre la rotación de informáticos, de perfiles de ciberseguridad, de temas de analytics, de data science, los comerciales a alguno a lo mejor le extraña, ¿no? Que sea un colectivo crítico, porque no solo estamos hablando así de puestos tequi, pero la verdad es que es uno de los colectivos más importantes, ¿vale? De las empresas, que son los que nos traen los dineros. Entonces, creo que este más estable, a lo largo del tiempo siempre, ¿no? Siempre ha sido un colectivo importante. Siempre será, pero sí, es uno de los colectivos que siempre está ahí. Luego tenemos los ingenieros, que los ingenieros, sabéis que como valen para todo, además, pues siempre es un colectivo pues, muy, muy necesitado. Y también los directores, ¿vale? Los directores buenos también escasean, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, seguro que vosotros os habéis sentido identificado con alguno de estos colectivos. Y luego, bueno, pues lo que comentábamos, teníamos profesionales de sanidad, que es que hay un tema tremendo porque no hay, la hostelería prácticamente lo mismo, y energías renovables, que es un sector que, bueno, pues que sabéis que se está desarrollando muy rápido en los últimos años y hay una auténtica guerra por el talento de estos profesionales, ¿no? El hidrógeno, por ejemplo, no hay, ¿no? Por ejemplo, los especialistas en el hidrógeno, en biometano, en estas nuevas formas de energía. Entonces, bueno, pues las empresas se van robando unas a otras a golpe de talonario y hay una inflación salarial tremenda, ¿vale? O sea, un empleado, nos contaba el otro día una empresa que había contratado a un empleado, el empleado había aguantado 2 semanas, a las 2 semanas se había ido a otra empresa, ¿vale? Pero es que la otra empresa creo que había aguantado otro mes y al mes le volvieron a contraofertar de la primera. O sea, estamos en este momento en energías renovables. Entonces, bueno, pues
son gente además joven y que se están forrando, pero que se están forrando. Esto ya lo vivimos hace unos años también, cuando empezó el tema de Internet y todo esto, ¿no? Pero bueno, pues como esto es cíclico, se está repitiendo, ¿no? Y además tenemos otro reto por delante, que es también el tema de la movilidad. O sea, quiero decir, ahora ya la movilidad geográfica ya no existe, no te tienes que cambiar de país para trabajar. Entonces, en España tenemos gente buenísima y la tenemos trabajando para compañías extranjeras, disfrutando de nuestro maravilloso clima y de nuestro maravilloso país, con sueldos de Reino Unido o de Estados Unidos, pero bueno, pues no aportando a nuestro entorno y a nuestra economía, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un reto que también tenemos de cómo volver a enganchar a esta gente que con todo el tema de la pandemia pues se ha ido desenganchando y diseminando, y nosotros también ser capaces de captar profesionales de fuera, ¿vale? El otro día, ¿verdad, Javi? Estábamos en un cliente y nos decía que había contratado a un italiano, ¿vale?, para trabajar en Las Palmas, pero que él estaba trabajando a su vez, ahora mismo estaba trabajando en una empresa, no sé si era sudafricana. Sí. ¿Vale? Bueno, pues esto es muy habitual ya, ¿vale? Entonces, bueno, es un reto, pero también es una oportunidad y como tal lo tenemos que ver, ¿vale? Sí, lo que pasa que justo por eso también pues están cambiando las dinámicas del mercado salarial para determinados perfiles. Es cierto que están dejando de ser las mismas, ¿no? Y el tema del mercado global, pues al final, yo creo que quizás eso en países sajones antes era más habitual, ¿no? El tema del teletrabajo, el tema de estar realmente en remoto 100%, y ahora pues en España llevamos tiempo viviéndolo, y esto, bueno, pues supone, sí, retos y oportunidades, ¿no? Una forma diferente de trabajar, y se nos van a plantear asuntos nuevos, asuntos diferentes que tratar. Correcto. Bueno, ¿y por qué se nos van? Espera, Javi, ¿por qué no se nos van los empleados, ¿no? ¿Por qué se nos van los empleados y las empleadas? Bueno, pues en todos los estudios hay 3 razones principales. Una de ellas, clarísimamente, es el salario. Otra de ellas es el jefe, que seguro que a ninguno se extraña. Y otro es el desarrollo profesional y la carrera, ¿vale? Pero el principal es el salario. Bueno, en muchos casos y en este país, para progresar salarialmente te tienes que cambiar de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues los profesionales lo saben y hay auténticos expertos que cada 2 o 3 años van cambiándose de trabajo, ¿vale? Y aumentando el colchoncito retributivo, y al cabo de los 10 años están ganando un 50 o un 60% más de lo que estarían ganando si se hubieran quedado en su empresa inicial, haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es una de las razones principales, el salario. Pero luego hay otras. Cosa, Inma, que también al fin y al cabo no es una cuestión del avispado que son los empleados, es que las empresas estamos fomentando que esto ocurra, es decir, porque al final la gente se adecua a las dinámicas de gestión salarial de las organizaciones, Claro. y si la forma más sencilla de incrementar tus salarios es cambiarte, pues la gente acaba haciendo eso, ¿no? Que es uno de los temas que vamos a comentar más adelante, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, ¿no? O sea, no somos conscientes de que el coste de captar y de reemplazar a la gente que se nos va es muchísimo más alto que el de mantenerlos, ¿vale? Ya no son solo costes de reselección, de reclutamiento, sino normalmente acabamos pagando salarios más altos, ¿vale?, a la gente de fuera, cuando sería mucho más fácil apostar y poner en marcha herramientas para retener a los que tenemos, ¿vale? Bueno, pues aparte del salario, pues hay pues ahí tenéis, ¿no? Otras ideas. El tema de beneficios es importante, pues bueno, por ejemplo, el seguro médico se ha puesto, bueno, es bastante importante, ha adquirido mucha importancia en los últimos años. El tema del teletrabajo, evidentemente, fijaros, los empleados buscan flexibilidad y sin embargo se ha reducido el número del 2021 al 2022, se ha reducido en 10 puntos el porcentaje de las personas que teletrabajan, ¿vale? Entonces, parece un poco contrasentido. O sea, estamos diciendo que nos demandan flexibilidad, que nos demandan trabajar donde quieran, y sin embargo
nosotros vamos y reducimos el teletrabajo o lo suprimimos, como están haciendo muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco incoherente, ¿no? Vale, además de esto, bueno, pues cargas de trabajo excesivas, temas de carrera, por supuesto, la mejora del equilibrio entre la vida personal y profesional, el reconocimiento, que es una herramienta súper potente a la hora de retener, ¿no? Ese refuerzo de comportamientos, ese dar las gracias, ¿no? Por lo que se hace. Oye, el aburrimiento es otra de las razones importantes para irse, ¿no? El jefe, el estar descontento en cómo se está haciendo, o estar preocupado por la salud financiera. La cultura es algo pues muy potente, muy potente. El otro día, bueno, yo tengo una amiga que se acaba de cambiar, que trabaja en recursos humanos y se ha cambiado de empresa. Y nada más entrar en la empresa, a los 2 días me llama y me dice: Inma, me he equivocado. Yo le digo: ¿cómo te has equivocado? ¿Cómo vas a saber si llevas 2 días? Dice: no, es que esto no es para mí. Bueno, pues ahí había un choque cultural tal, ¿vale? Que, bueno, que ha hecho imposible que esta persona ni siquiera pasara la primera semana de trabajo, ¿no? Y bueno, pues deseos de hacer un cambio simplemente, oportunidades de trabajo más atractivas, etc. Y siguiendo con las expectativas de nuestra gente, ¿qué es lo que quieren los empleados? Los empleados quieren equilibrio entre la vida personal y profesional. O sea, ahora ya no hablamos de work-life, sino de life-work, ¿vale? Primero es la vida y luego es el trabajo. Hablamos de sostenibilidad, ¿no? O sea, hablamos de que nuestra empresa esté comprometida con el medio ambiente, con la diversidad. Hablamos de tener tecnología, equipo, que haya un propósito más allá del beneficio del accionista, ¿vale? Hablamos de trabajar en entornos empáticos, en entornos más humanistas, ¿vale? Hablamos de carrera, de desarrollo, hablamos de equidad. Yo quiero trabajar en una empresa en la que se pague igual a hombres y mujeres, ¿vale? Y que tengan las mismas oportunidades. Y hablamos pues de planeta, hasta de planeta, de personas, y sobre todo que quiero trabajar donde yo quiera, como quiera y cuando quiera, ¿vale? Ese es el tema. ¿Y qué valoro más? Mi jefe. Bueno, pues a mi jefe, bueno, pasa si quieres, Javi, que lo hemos comentado en la siguiente. El jefe, el tema del liderazgo es una de las claves importantísimas para la retención. Aquí hemos resumido las 5 que nosotros hemos considerado más importantes, ¿vale? En base también a todos los estudios. Una de ellas, el jefe. Otra de ellas, el reconocimiento y ese feedback continuo, el escuchar al empleado, el darle, el decirle cómo lo está haciendo, ¿vale? El ayudarle a mejorar, el tener oportunidades de carrera, de desarrollo, ¿no? Y ese equilibrio, ese work-life balance, el preocuparte por el empleado, el hacer que trabaje de la manera mejor, que tenga a su disposición todos los medios, que pueda trabajar en remoto, etc. Y por último, la compensación, ¿vale? Que hemos dicho que es casi la causa principal, ¿vale? Y nos vamos a centrar ya en la compensación, en la retribución, y vamos ya a ver acciones concretas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos esta pobre señora que tiene un problema tremendo de atención y retención, y entonces la hemos inundado con un montón de ideas, ¿vale? Con este abanico de herramientas y de programas que podemos poner en marcha para ayudarla a retener y a atraer talento. Y todo ello sin olvidar un enfoque de recompensa total, por supuesto, ¿vale? Porque no estamos hablando únicamente de compensación, no estamos hablando de retribución en efectivo, estamos hablando de todo el paquete de beneficios, estamos hablando también de todos esos intangibles, de todo el salario emocional, estamos hablando de la carrera, de muchas cosas, ¿vale? Entonces, hay 4 o 5 temas de aquí que vamos a ver más en detalle. Voy a pasar por encima estos temas y voy a comentar brevemente los que no vamos a desarrollar más adelante. Entonces, por ejemplo, seguros de ahorro diferido. Bueno, pues los seguros de ahorro es una herramienta muy potente para el colectivo de directivos, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Bueno, pues además de diferir el tema de impuestos,
lo que ocurre es que el directivo no recibe el dinero hasta que no se jubila o hasta que no, bueno, normalmente hasta que no se jubila, ¿vale? Entonces voy poniendo en esta huchita cantidades que quedan ahí hasta la jubilación o hasta que la empresa quiere prescindir de sus servicios, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, pues los másters, estudios, seguro que a todos os ha financiado la empresa a lo mejor algún programa y luego, claro, firmas un papelito diciendo que te tienes que quedar un periodo de tiempo si no quieres devolverlo, claro. Esto es bastante habitual. Los bonos de captación, los sign-on bonus, ¿no? Esto es muy habitual también, se está haciendo cada vez más habitual, ya hay un 20% de las empresas que los utilizan y bueno, pues se entregan unas cantidades de dinero en el momento de la firma del contrato, que suelen ser entre un 15 y un 20% del salario, cantidades que tienes que devolver si no permaneces en la empresa durante un periodo determinado, que suele ser un año, ¿vale? Luego también se utilizan muchísimo, el 50% de las empresas lo están utilizando, los referral bonus, ¿no? Los bonos por referencia. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, pues eso se ofrece a tus propios empleados una cantidad si te traen a un candidato que acepta la oferta y que además se queda contigo el periodo de prueba. Entonces, bueno, pues estamos hablando de cantidades pequeñas, pues de 1.000, 5.000 euros de premio para ese empleado que nos ha traído un candidato válido. Bonos por proyecto. Los bonos por proyecto los puedes utilizar al inicio de la relación o los puedes utilizar pues cuando, bueno, pues en mitad de la trayectoria profesional, cuando hay un proyecto por medio y así garantizas que la persona permanece por lo menos durante la duración del proyecto. Luego tenemos los bonos de retención. Fijaros, los bonos de retención que yo cuando empecé mi carrera pues se utilizaban mucho, luego dejaron de utilizarse y ahora hemos vuelto a hacer uso de ellos, ¿no? Y vuelvo a hablar del tema de las renovables. Los estamos poniendo en marcha en muchas empresas de este sector. Son bonos vinculados no a objetivos, no a performance, sino que están vinculados únicamente a la permanencia. Simplemente, oye, si estás aquí dentro de 3 años, te llevas media anualidad, ¿vale? Las grandes consultoras también lo están poniendo en determinadas líneas de negocio, de grandes consultoras que de repente tengan momentos de mucho volumen. Exacto, incluso fijaros que se pueden hacer un único plan o puedes hacer lo que llamamos los roll-on plan, ¿no? O sea, que vas poniendo en marcha un plan cada año de manera que el empleado va recibiendo una cantidad todos los años. Y bueno, pues luego tenemos incentivos a largo plazo, que hablaré un poquito más tarde. Vamos a hablar también, Javi nos va a hablar ahora de contraofertas salariales, de estructuras salariales, por colectivo, etcétera, ¿vale? Por eso no me detengo. Y yo creo que ya te doy paso a Javi para que nos hables un poquito más de estos elementos y de la personalización de la retribución, ¿no? Vale, muy bien. Pues genial, Inma. Pues por hilar un poco con lo que estaba comentando Inma, quizá uno de los primeros paradigmas que tenemos en esta situación es hasta qué punto estamos forzadas las empresas a tener que personalizar la retribución, ¿no? Y nosotros, bueno, pues lo que solemos decir es que esto lógicamente va a depender del contexto y al final de la situación en la que esté el mercado laboral para cada uno de los puestos, ¿no? De los que estemos hablando. No creemos que haya que hacer una personalización, digamos, masiva, sino que esto tiene que responder a unas dinámicas de oferta y demanda. Y en este sentido, pues este gráfico que estáis viendo pues pone en resumen las diferentes casuísticas que podemos encontrar cuando cruzamos diferentes situaciones de oferta y demanda. Por un lado podemos tener, por ejemplo, situaciones en las que tengamos perfiles en la que hay mucha oferta en el mercado, entendiendo oferta como que hay mucha disponibilidad de esos puestos y muy baja demanda, en cuyo caso pues vamos a estar hablando nuevamente
ofertas que van a estar muy estandarizadas y estas no van a tener que cambiar, ¿no? Este no es el punto que a nosotros nos interesa. Sí que quizá cuando hablamos de puestos en los que hay baja demanda pero baja oferta, empezamos a tener que hacer una personalización selectiva, ¿no? ¿Qué tipo de puestos estamos hablando aquí? Pues por poner algo cercano a nuestra profesión, a los recursos humanos, por ejemplo, los profesionales de compensación, por ejemplo, es un tipo de puesto que estaría dentro de este grupo, ¿no? El grupo de baja demanda, es decir, no es que haya millones de ofertas de empleo, pero hay muy poca gente que se dedica a ello, con lo cual lo que hay que hacer en estos casos es normalmente pues, bueno, trabajar no tanto algo 100% a medida, pero muchas veces aquí empezamos a ver ofertas retributivas que quizá empiezan a estar un poco por encima digamos, del benchmark de mercado en relación a puestos a lo mejor de similar contribución, ¿no? Si nos vamos al extremo más nos importa a nosotros en esta conversación serían los puestos que están en alta demanda y en los que hay baja oferta, ¿no? Aquí es un poco lo que estaba comentando Inma, pues sobre todo hablamos de tecnología, salud está empezando a entrar en esta dinámica también, de determinados industriales, determinados sectores. Y aquí sí que empieza a haber una necesidad tan brutal que se empiezan a ver cosas, pues, a veces quizá nosotros consideramos que disparatadas, ¿no? Porque esto es un poco, las burbujas en los mercados son todas bastante parecidas, ¿no? El mercado inmobiliario se parece bastante a lo que ocurre en el mercado salarial y somos nosotros, las propias empresas, los que fomentamos de alguna forma que esto siga ocurriendo, ¿no? De hecho, nosotros hace poco estábamos hablando con un cliente que nos decía, mira, es que yo a partir de X precio yo no sigo haciendo ofertas más altas porque lo que estoy haciendo es contribuir a inflacionar el mercado, ¿no? Y en el fondo es una solución cortoplacista que lo que me está generando es más problemas, ¿no? Con lo cual, sí, hay que hacer cosas distintas, pero nosotros lo que recomendamos es tratar de buscar palancas que no sean meramente la económica. Es cierto que siempre vamos a tener que jugar con ella, pero tener la mano suelta con el talonario, digamos, nos puede generar problemas no solo a nosotros como compañía, vamos a ver luego por qué aspectos cuando vemos el tema de las contraofertas, pero también al sector, ¿vale? Y hablando justo de lo que comentaba, de lo que acabo de decir, ¿no? Una contraoferta es una solución, ¿no? Pues yo creo que todos los profesionales de recursos humanos lo tenemos razonablemente claro, ¿no? Sabemos que no es la solución y sin embargo a día de hoy lo seguimos haciendo, la mayoría de las empresas estamos en esto, ¿no? ¿Qué conlleva una contraoferta? Bueno, pues yo creo que lo sabéis, pero merece la pena a lo mejor repasar tres aspectos, ¿no? Uno, es el hecho de que al final, bueno, pues estoy incrementando el coste de personal, no necesariamente con un retorno, ¿no? A veces es verdad que es algo necesario para que la empresa pueda seguir operando, pero bueno, el coste está ahí. Después quizá algo de lo que nos estamos haciendo quizá más conscientes es el tema de la inequidad. Y es que, bueno, pues de alguna forma empiezo a generar situaciones en las que la gente empieza a conocer pues bueno, que el trato no es el mismo para todos y de repente se produce la situación de, oye, ¿por qué esta persona que ha entrado no va a ganar un 20% más de salario que yo haciendo lo mismo? ¿Acaso la única forma de subir mi sueldo es que yo me mueva y me tengo que ir a otro lugar? Bueno, esto es una realidad que siempre va a estar ahí, pero es verdad que si trabajamos mucho con contraofertas, pues bueno, se genera al final una inequidad que cuanto más va pasando el tiempo, más se demuestra que es uno de los principales retos desde el punto de vista de compromiso. La gente se fija mucho más en cuánto gano yo respecto al de al lado, cuánto gano yo respecto a la empresa que está 10 calles más allá, ¿no? Con lo cual esto es muy relevante. Y luego hay otro tema que quizá se hace menos patente, todos lo conocemos, pero lo tenemos menos en cuenta, que es que la subida del salario fijo y genera una satisfacción que, por desgracia, es poco permanente, o sea, dura poco, ¿no? Al final, una satisfacción inmediata, pero que no dura a largo plazo. Yo siempre cuando estoy dando
seminarios sobre temas, hagamos seminarios de temas de retribución fija, preguntaos, oye, hagamos todos memoria y recordemos cuánto nos duró la felicidad del último incremento salarial importante que tuvimos, ¿no? Y bueno, pues la cosa está normalmente entre las 2 semanas y los 2 meses, ¿no? Pero nadie dice que 5 años. Con lo cual, el coste que yo asumo para generar un incremento del compromiso durante muy poco tiempo es muy importante. Y sin embargo, está demostrado que hay otro tipo de palancas, como por ejemplo el logro, el conseguir algún objetivo, el reconocimiento, Inma estaba hablando antes de ello, que generan un pozo, ¿no? una persistencia mayor en lo que es la satisfacción. Con lo cual, la contraoferta, bueno, es una herramienta que a veces tiene que ocurrir, pero nosotros lo que decimos, una contraoferta, por desgracia, es la demostración de un fracaso en la previsión de un departamento de recursos humanos. Eso nos lo tenemos que apuntar nosotros mismos, como decir, oye, si estamos contraofertando, me he fracasado, porque teníamos a alguien que valía mucho y no lo hemos hecho valer al tiempo que tenía, ¿no? Vamos a hablar ahora por perfilar quizá un colectivo concreto, ¿no? Es el de la fuerza de ventas. Y bueno, no es que sea una cosa solo del contexto de hoy en día, sino que es un colectivo que al final pues siempre es crítico, como decía Inma, para una organización. Aquí nosotros lo que vemos quizá es que una de las cosas que peor se hace es el diseño de los incentivos para estos colectivos, ¿no? Y los incentivos para estos colectivos son muy importantes, muy importantes. Es decir, las personas que trabajan en la fuerza comercial toman decisiones sobre quedarse o irse a otra empresa muchas veces en base al potencial que ven en su esquema de incentivación. Y aquí vemos normalmente 2 causas principales del desajuste entre lo que debería ser y lo que es. La primera es que los incentivos no estén adecuadamente diseñados, ajustados al perfil de venta, al perfil del tipo de venta que se hace, ¿no? No es lo mismo vender, enciclopedias que vender motores a reacción para 747, ¿no? Es totalmente distinto vender servicio que vender producto en mercados más competitivos, en mercados menos competitivos. Cada uno de estas características nos lleva a un tipo de perfil que requiere un tipo de incentivación que es distinto. Y esto, bueno, pues aquí el mensaje es reflexionemos sobre si estamos haciendo un buen trabajo aquí para retener la fuerza de ventas. El otro asunto es si los sistemas realmente se ajustan de forma dinámica para mantener el tensionamiento, ¿no? Esto de forma muy gráfica es decir, si somos capaces de mover la barra arriba y abajo de exigencia de forma inteligente para conseguir un nivel de rendimiento óptimo. Lo que encontramos es que para conseguir un nivel de motivación positivo, un sistema de incentivos debe, por un lado, ser capaz de conseguir el logro de una parte importante de la población, pero no todos, a la vez que todo el sistema, de alguna forma, debe generar un premio en el que algunos de los mejores empleados lleguen, por ejemplo, al tope y bueno, pues nos encontramos aquí cosas como que sistemas de incentivos en los que todo el mundo gana, eso no genera un nivel de competencia adecuado, sistemas de incentivos en los que nadie llega al máximo, incluso algunos en los que esto dinámicamente no está tan bien ajustado, ¿no? Con lo cual aquí dos tips que nos pueden ayudar a generar un compromiso de estos empleados que son críticos al final, ¿no? Otra herramienta que esta quizá no sirve solamente para un colectivo, pero sí para determinados, son los rangos salariales diferenciados, ¿no? Por colectivo. Estamos hablando de crear estructuras o sistemas de gestión que sean diferentes. Esto no es la opción ideal. No es la opción ideal. La opción ideal es que, oye, ojalá pudiéramos trabajar con una sola estructura, pero la realidad es que nos estamos encontrando niveles de tensionamiento tan altos en algunos perfiles que hace falta hacer esto. ¿Y esto qué es? Pues decir, oye, yo por ejemplo cojo y para un colectivo tipo IT voy a crear una estructura, por ejemplo, como la que tenemos aquí en la derecha, pues una estructura más flexible, por ejemplo, ¿no? Más flexible en el que los rangos salariales sean más amplios que a lo mejor es mi estructura habitual. ¿Por qué? Pues porque tengo que tener un rango
de tolerancia a la equidad o a la inequidad, mejor dicho, más alto. Es decir, yo estoy dispuesto a aceptar que haya más variación a lo mejor que en otros colectivos, con lo cual tengo que empezar a utilizar herramientas de este tipo. Lo que pasa es que este trabajo es muy importante que esté diseñado con mucho criterio, porque si no puedo empezar a generar a largo plazo, puedo generar determinadas distorsiones, ¿no? Entonces, organizaciones que, por ejemplo, están habituadas a trabajar con modelos más orientados a equidad, pues pasan a trabajar con modelos más orientados a competitividad externa, ¿no? Y esto se aplica, bueno, pues a muchos colectivos. He dicho IT, pero puede ser perfectamente determinados perfiles de gestión de proyectos o con conocimiento crítico, ¿no? Y ahora Inma os va a Javi, lo contar. que sí que es Sí. habitual, ¿verdad? Es que manejemos una estructura distinta, unos rangos distintos siempre para dirección. Eso Sí, yo creo que también. probablemente es la estructura diferenciada más habitual, ¿no? La estructura para dirección, para los mandos. Sí, también, gracias, Inma, se me había olvidado de comentar. Sí, sí, sí. Y sí, enlazo yo, si quieres, con el tema sí, de los CLPs. es lo que iba a decir, sí. Sí, nos va a contar ahora pues otra herramienta también que vemos que va ganando protagonismo en la industria. Bueno, yo diría que yo creo que es casi la más famosa, ¿no? Los incentivos a largo plazo, que empezaron allá por los años 90 del siglo pasado, y es una herramienta muy, muy potente para retener colectivos y también para la atracción de personas, sobre todo en las startups, ¿no? En empresas que están empezando. Entonces, bueno, pues básicamente es bueno, pues un incentivo vinculado a la consecución de unos objetivos a lo largo del tiempo, normalmente en periodos superiores a 2 años, suelen ser 2, 3, hasta 5 años, ¿vale? En función de cumplimientos de objetivos, que pueden ser objetivos financieros o objetivos de crecimiento de valor o del propio valor de la acción, ¿vale? Del capital, si estamos hablando de empresas cotizadas. Entonces hay dos grandes bloques de incentivos a largo plazo, los que están basados o sea, los que son en metálico, como os decía, vinculados a objetivos, y que esto los utilizan las empresas pues, que o no cotizan o cuyo accionista no quiere diluirse, no quiere prescindir de parte del capital social, ¿vale? Y son realmente, bueno, pues yo diría que casi más del 50% de las que se utilizan ahora mismo en España. Y por otro lado, las vinculadas al capital, que son más habituales en empresas cotizadas. Y bueno, pues aquí también las utilizan las empresas que están empezando, en las que es bastante habitual ceder una parte de ese capital, de un trocito de la tarta, a aquellas personas claves, ¿no?, para el desarrollo del negocio en los próximos años. Y bueno, pues que probablemente en el momento de la venta de la empresa, de salida a bolsa, etcétera, es cuando esta retribución se materializa. Son muy habituales también porque sabéis que cuando una empresa está empezando pues tiene poco dinero para gastarlo en retribución fija, ¿vale? Y sin embargo este incentivo a largo plazo, esta promesa de recibir en el futuro, es muy potente como elemento de retención, pero no me cuesta dinero ahora, ¿no? Entonces, por eso se utilizan bastantes. Entonces, yo os diría que esta vinculación del empleado con ese valor, esa creación de valor, ¿vale?, a largo plazo es siempre una buenísima idea. Bueno, ahí tenéis ejemplos de distintos tipos de planes, porque hay infinitas variedades, ¿vale? Y bueno, pues elegir uno u otro al final depende de qué objetivos tenga, lo que os decía, si queremos que el empleado llegue a ser accionista o no, etcétera. Esto, bueno, pues fijaros, de acuerdo a un estudio que hemos hecho hace muy poquito, el 90% de la dirección superior ya tiene planes de este tipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los que tienen una línea más directa con esa consecución de objetivos, ¿no?, estratégicos o a largo plazo, con esa creación de valor. Pero es que el porcentaje de empresas que está extendiendo estos planes a esos colectivos de alto potencial o a esos colectivos críticos es tremenda. O sea, ya estamos hablando de que un 20% de empresas, además de a los directores, se los está dando
también a estos colectivos críticos, ¿no? De los que estamos hablando hoy. Y bueno, pues ahí tenéis también si se pagan en forma de acciones o en forma de cuantía, que yo diría que es prácticamente 50-50, ¿vale? Venga, Javi, te cedo el testigo otra vez. Sí. Otro aspecto que hemos comentado también, que es relevante, ¿no? de cara al compromiso, a generar a retención, ¿no? de colectivos. Vamos a decir que críticos y no críticos, pero los críticos también están ahí, ¿no? Es el tema de la transparencia. Esto, bueno, pues venimos viendo desde hace ya tiempo que las dinámicas sociales están cambiando y hay dos factores principalmente que están generando bueno, las empresas tengan que hacer más transparente cuál es su filosofía de términos de recompensa, ¿no? Una es la cultura, digamos, en general, ¿no? A nivel sobre todo en Occidente, ¿no? Pues hay un valor de responsabilidad social hacia este tema. Y luego otro, y es que la gente empieza a acceder de forma pública a fuentes salariales que antes no existían, ¿no? Los Glassdoor, yo puedo mirar quién cómo gana o cómo dice que gana el compañero del departamento de al lado. Y bueno, pues esto, por ejemplo, un estudio, ¿no? Por ejemplo, comentaba que la generación Z pues, valora esto tremendamente, ¿no? Y la mayoría de la gente está dispuesta, o más que dispuesta, se ve más enganchada a ofertas de empleo que publiquen el rango salarial, ¿no? Y no solo eso, sino que además la mayoría de empresas bueno, comentan que una parte importante de sus empleados no comprenden del todo el paquete que tienen, con lo cual tenemos un reto es ser capaces de transparentar para generar ese compromiso. Y esto es un reto en todo su espectro porque sabéis que la compensación ha sido siempre un tema tabú, un tema que estaba guardado en una caja a la que solamente algunas personas muy selectas de la organización tenían la llave. Y lo que encontramos es que, desde luego, nuestros clientes, aquellos que dan un paso adelante en esta dirección, están teniendo una ventaja competitiva respecto a otras empresas de cara a generar atracción y compromiso con las personas que están, ¿no? Entender por qué gano lo que gano, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los mecanismos y cuál es la filosofía que tiene mi organización para fijar estas retribuciones. Es algo que empieza a ser como prácticamente un must, ¿no? Ahí estamos ayudando también a bastantes clientes. Y luego, lo curioso de todo esto, esto es interesante, ¿no? Es este dilema. Yo creo que esto es un mantra clásico, ¿no? El hecho de que las personas normalmente nos sentimos mal retribuidas o decimos que estamos mal retribuidas, sin embargo las empresas dicen que están recompensando de manera justa. ¿Y dónde está el pegamento que hace falta para hacer coherentes estas dos partes? Pues bueno, precisamente en ese tema, en la comunicación, en que se está generando cierta desconfianza, porque joder, si las cosas están bien hechas, ¿por qué la gente percibe que están mal hechas? Pues en gran medida puede ser porque no hay una comunicación clara sobre las razones por las que se toman las decisiones y bueno, pues eso al final genera desconfianza, ¿no? Y cada vez estamos viendo más clientes que lo que buscan es generar confianza a través de la transparencia retributiva, ¿no? Nos van quedando ya menos cosillas. Otra que esto yo creo que quizá lleva más tiempo en el mercado, pero lo seguimos viendo como un aspecto relevante, es el tema del bienestar. Bueno, quizá no sea nada nuevo para nosotros, pero aquí tenemos una palanca de gestión, una palanca de atracción muy relevante, ¿no? El otro día estábamos trabajando en un cliente que es del sector financiero y bueno, pues estábamos haciendo unos workshops con empleados, ¿no? Y nos comentaba uno, pero es que en determinado X banco pagan un 25%, un 30% más y decía yo, bueno, sí, pero ese 25% más la mayoría de la gente se lo tiene que gastar en ir a ver al terapeuta porque el ambiente laboral es
horroroso, ¿no? Hay gritos, hay tensiones. Entonces, y esto se hace muy patente. Hay muchas personas que a día de hoy toman decisión proactiva de renunciar a una parte relevante de su retribución a cambio de un ambiente de trabajo diferente. Y esto nos pone, nos pone delante una oportunidad de trabajar este tipo de palancas y no solamente la retributiva en términos de metálico que genera esa inflación que decíamos antes, ¿no? Cosas que empezamos a ver también que se están, digamos, implantando. Bueno, pues el tema de salud mental, por ejemplo, el apoyo directo a la salud mental, esto es algo que quizá antes no se practicaba, pues empieza a haber beneficios sociales relevantes, ¿no? Y es algo muy, muy valorado, ¿no? Con lo cual, pues aquí tenemos también un paradigma, un campo para sembrar y seguramente a futuro recoger que no se está potenciando tanto como se podría, ¿no? Y al final, si os fijáis un poco uno de los mensajes principales que os hemos tratado de trasladar Inma y yo, es que sí, es verdad que tenemos las herramientas clásicas retributivas y hay formas de trabajarlas que nos generan mayor probabilidad de tener éxito, pero la gran parte del éxito viene por la capacidad para mezclar y utilizar en conjunción otras herramientas que no son solamente las puramente, digamos, cuantitativas, ¿no? Monetarias. Estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de bienestar, cómo afecta todo esto a la experiencia de empleado, ¿no? Y bueno, pues en contexto de colectivos críticos, el café para todos es lo contrario a lo que hace falta para gestionar. ¿Qué ocurre? Que es más difícil. Cuando trabajamos con sistemas que discriminan, tenemos más trabajo los de recursos humanos. Pero bueno, este es un poco nuestro reto, ¿no? Y cuando hablamos de colectivos críticos tenemos que estar realmente ciertamente a la vanguardia si queremos generar un impacto en nuestra organización que sea diferencial, ¿no? Bueno, pues todo esto al final siendo capaces de generar pues unos paquetes, ¿no? unas propuestas que sean, vamos a decir, personalizadas, no a cada persona necesariamente, no a cada persona, pero sí a determinados colectivos, ¿no? No podemos gestionar 10.000 paquetes de recompensas si tenemos una empresa de 10.000 empleados, pero sí podemos gestionar a lo mejor 4 o 5 vertientes con diferentes matices o elementos, algunos que son flexibles dentro del paquete total, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí terminamos la sesión. Inma, no sé si querías tú para cerrar hacer algún comentario también. No, bueno, simplemente pues decir que no hay fórmulas mágicas, que lo hemos comentado, que yo creo que os hemos dado algunas ideas, luego ya cómo las utilicéis, cómo las combinéis, cómo las implantéis, ¿vale? Pues dependerá mucho de vuestro entorno, de vuestros objetivos, de vuestros colectivos críticos y nada, que mucho ánimo, que hay que salir a pescar, que el mar es muy grande, ¿vale? Y que bueno, nada, que aquí estamos por si necesitáis cualquier ayuda. Y muchas gracias por aguantarnos. Ahora sí que nos encantaría que, bueno, pues nos hagáis preguntas, nos hagáis comentarios, porque yo creo que eso es un poco también la riqueza del webinar. Ojalá que podamos comentaros algún tema especial y, bueno, pues es el momento. Pues efectivamente, lo primero, muchas gracias Inmaculada y muchas gracias Javier, porque la verdad que ha estado francamente interesante. Nos lo habéis abordado de una forma muy práctica y como decís, bueno, pues yo creo que nos habéis ofrecido una serie de herramientas que sin duda pues pueden ayudar muy mucho en este gran reto que tenemos sobre la marcha. Os invitamos, como decía Javier, a los 75 asistentes que estáis con nosotros, bueno, pues a que compartáis si tenéis dudas, si tenéis alguna pregunta sobre todo lo que nos han contado Inmaculada y Javier, o si queréis compartir incluso pues alguna de vuestras situaciones, experiencias o reflexión, que lo hagáis mientras llegan, si queréis, porque yo mientras os estaba escuchando, claro, pensaba en la importancia que está cobrando todavía más, claro,
o el poco tiempo, la poca importancia que hemos dado también muchas veces las organizaciones por esa premura, pues a comunicar, a acompañar a los empleados en que comprendan bien pues todo lo que tiene que ver con la retribución. Ahí tenemos ese gran reto y más ahora cuando tenemos que hacer ofertas pues mucho más complejas, introducir nuevas herramientas que van más allá, como decíais, pues de los elementos típicamente monetarios, ¿no? Pues oye, esa labor educativa y de acompañamiento y de hacer entender que no solo es lo que percibes hoy en el corto plazo, sino que hay cosas que son mucho más interesantes para ti como empleado, ¿no? Y que tienes que mirar más allá de tu nómina y de tu salario fijo o variable, ¿no? En el corto plazo. Ahí tenemos un gran reto también, ¿no? En esa tarea, no solo de poner en valor lo que ofrecemos, sino de ayudar a los empleados a que entiendan pues todo lo que pueden extraer, ¿no? Más allá de lo que es el dinero en sí, ¿no? Pues, Verónica, es que realmente lo que estamos viendo nosotros ahora mismo como consultora es una demanda muy, muy intensa por parte de clientes en este aspecto. O sea, que has dado yo creo un poco en el clavo, ¿no? De algo, eh, y de algo que es difícil además, ¿eh? Porque fijaos que hasta a los propios profesionales de compensación nos cuesta mantener conversaciones complicadas sobre retribución. Pues si nos cuesta a nosotros, que es nuestra profesión, ¿cómo no le va a costar a un manager que bueno, pues no tiene por qué saber del tema, ¿no? Y muchas veces lo que pasa con colectivos críticos es que yo siempre digo, oye, mira, la gente inteligente normalmente lo que quiere es entender las cosas. Es decir, y además cuando ve cosas que no son coherentes se mosquea bastante. Y muchas veces no se trata de hacer grandes discursos ni bueno, pues grandes comunicaciones, sino realmente ser capaz de trasladar 3 o 4 ideas de forma coherente en la organización. Pero eso cuesta, hace falta hacer un esfuerzo importante y requiere entrenamiento. Es complicado, pero es algo, yo creo que vamos a vivir una ola de trabajo en esta línea, yo creo, en los próximos años y va a ser interesante. Nos pregunta José Antonio, bueno, pues que la personalización crea diferencias en la equidad, ¿no? En la equidad interna, que cómo se comunica esto sin hacer perder la motivación, pues entiendo que aquellos que obviamente pues no son los más beneficiados, ¿no? En estas diferencias. Sí, esto es un tema, es un tema interesante. Tú puedes comunicar diferencias tanto en cuanto eres capaz de explicar por qué pagas diferente. Es decir, si yo explico que hay unas razones, hay unos motivos, una filosofía que rige mis decisiones y yo baso mis decisiones, por ejemplo, de retribuir diferente en base al desempeño, entonces cuando la gente vea que hay personas con diferente desempeño, entenderá que hay diferente retribución. Si yo pago diferente en función del conocimiento crítico y yo lo comunico, la gente estará más dispuesta a aceptar que hay esas diferencias. Normalmente el problema que suele ocurrir es, oye, yo veo diferencias, pero no sé a qué se deben y eso me mosquea a mí como empleado. Eso me mosquea y yo no tolero esa discriminación. Pero en tanto en cuanto soy capaz de explicar por qué, cuáles son los factores de diferenciación, es más fácil que haya un bienestar, ¿no? En este término. Y qué importante va a ser tener esto bien definido, bien estructurado cuando tenemos sobre la mesa. Tú hablabas del reto de la transparencia, que los empleados lo exigen, pero también tenemos la normativa ya, ¿no? Que nos está imponiendo la transparencia retributiva, ¿no? Ahí tenemos trabajo. Estamos escrutados ahora por otro grupo de interés que antes no estábamos, con lo cual tenemos doble tirabuzón, ¿no? En ese sentido, doble voltereta mortal. Exacto. Nos La verdad preguntan... es que perdón, no, que es curioso, ¿no? Que las preguntas están siendo sobre el tema de comunicación, porque yo creo que es un tema que nos preocupa especialmente, porque hemos empezado a hablar de este tema, se ha empezado a hablar en las organizaciones de este tema, ¿no? Y que ya era hora. Y nos está creando muchas fricciones y muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprender a hablar tranquilamente de estos temas, ¿no? Al hilo de vuestra respuesta nos complementaba José Antonio y decía, bueno, los factores internos son claros, pero donde las dificultades las tenemos es en explicar los factores externos, que son mucho más complicados, ¿no? A la hora de justificar pues, esa personalización. Sí, decisiones como, por ejemplo, explicar cómo funciona la dinámica de mercado, ¿no? Me imagino que estará refiriéndose a esto. Claro, pero la filosofía es la misma. Es decir, si tú, en el fondo, puede ser más fácil o más difícil, pero si tú explicas que uno de los motivos por los que tú tomas decisiones retributivas son el ajuste a mercado y explicas lo que es el mercado, ahí es donde viene un poco la complicación, es más fácil de asimilar. Pero claro que es un reto.
Pero bueno, es que si no hubiese reto, no harían falta profesionales de recursos humanos. Se gestionaría solo. O sea que en el fondo tenemos que estar agradecidos de que se nos Y ponga ya habéis complicado. oído que los profesionales de compensación ahora mismo se nos rifan, ¿eh? Se nos rifan. Porque no es fácil, ¿eh? No es nada fácil este tema. Nada fácil. Decía José Antonio que se estaba refiriendo precisamente a pues, la oferta y demanda de una determinada. Claro. Sí, las dinámicas, Claro. esas son las dinámicas de mercado. También estaba Totalmente. refiriendo a eso, sí. Sí. Nos pregunta Fernando también, bueno, pues, Sí. pues cuánto influye el sector o en qué medida el ámbito es importante para optar por una medida u otra. Si hay algunas, sí, entiendo que se refiere, si aconsejáis algunas más. Hombre, yo creo, vamos a ver, que el sector influye en la medida en que tenemos que mirar lo que se está haciendo en el mercado, en ese sector, ¿vale? Esa mirada afuera. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué se está haciendo, ¿vale? Si en un determinado sector se está utilizando un tipo de herramientas, pues probablemente cuando estemos entrevistando a una persona nos la van a demandar, ¿vale? Y a lo mejor lo tenemos que pensar. Entonces, influye, claro que influye, pero yo diría que además del sector influye mucho el tipo de perfil, evidentemente, ¿no? Y del nivel que estemos hablando. Hay unas herramientas que las tenemos que están más enfocadas y hemos estado hablando para niveles altos de la organización, para niveles directivos, y hay otro tipo de medidas, bueno, pues para niveles más bajos, ¿no? Y quizás ahí es triste, pero ahí podemos trabajar más porque no podemos gastar tanto en todo el tema emocional, ¿no? En temas de reconocimiento, etcétera. ¿Vale? Yo quizá hay un mensaje que sí daría a Fernando, a todos, ¿no? Pero por la pregunta de Fernando, es más que el sector, definitivamente tienes que tener un ojo puesto en el sector, por lo que comentaba Inma, pero lo que tienes que tener puesta la visión es en el mercado salarial de referencia tuyo, y eso no siempre es sectorial. Es decir, lógicamente, tú siempre vas a tener un grupo de perfiles. Si tú, por ejemplo, estás en la industria, yo qué sé, química, pues que van a estar, van a tener cabida para moverse en un mercado salarial, un mercado laboral de la industria química o relacionado con temas químicos, pero no solamente, porque a lo mejor hay una empresa tecnológica que requiere un químico, y entonces no cerrarse a decir, oye, es que en la industria el benchmark es este, ya, bueno, pero es que las personas a las que tú tienes que traer y las personas que tienes que contratar o a donde se te van a ir no necesariamente son en tu industria, con lo cual hay que hacer una visión un poco más holística del mercado, que esto a veces también cuesta, a los clientes les cuesta ver este punto y dicen, no, yo quiero saber qué están haciendo los de mi competencia. Bueno, sí, pero si a lo mejor se te van a otro sitio, que los empleados que no son la competencia estricta tuya. Dicho lo cual, lo que me dicen es bueno saber lo que está haciendo el resto de empresas, ¿no? En la industria. Y añadiendo el prisma global, como decíais antes, porque claro, ya el mercado de talento es global, ya no solo tenemos que competir ni con nuestro sector ni con nuestro país, sino que evidentemente tenemos que estar también con la mirada abierta también, ¿no? Y desde el punto de vista también de las estrategias de compensación, pues hay que abrir también esa perspectiva, ¿no? No solo, evidentemente. Pues de momento creo que no hay ninguna pregunta más. Sí, creo que alguien comentó, Verónica, lo hicieron en preguntas y respuestas. Preguntó. Ay, discúlpame, sí, es verdad. Sí. Espera, Javi, pasa de página para que la gente vea nuestro email, porque Perdón. si quieren hacernos alguna consulta que se ha quedado en el tintero. Así, apuntad todos, por favor, el email. Sí, perdóname, Sergio, que es verdad que es el primero que has hecho la pregunta, la he visto y la he dejado ahí y casi se me olvida. Te pido disculpas, Sergio. Bueno, Sergio está en México. Lo primero, oye, pues darle las gracias por estar a estas horas conectado y acompañándonos. Eso es lo primero. Y lo que nos preguntaba es qué importancia tiene en España la certificación de competencias laborales, ¿no? Y él nos decía que, por ejemplo, en México precisamente, pues una persona certificada en su ámbito laboral, pues que gana más que una que no tenga. Pues mira, aquí el tema de las certificaciones yo creo que ha entrado más tarde que en América. Está entrando y de hecho pues os vamos a poner un ejemplo. Nosotros certificamos a los profesionales de compensación, ¿vale? Tenemos un programa de certificación que además es de Estados Unidos y qué duda cabe que las personas de compensación que están certificadas pueden aspirar a ganar más, ¿vale? En otros ámbitos, la verdad es que no soy muy consciente yo de qué tipo de certificados existen, pero estoy segura de que sí y que cada vez va a ir cobrando más importancia. No sé, Javi, tú si conoces algún otro caso. Yo conozco la situación de que en España se están dando pasos ya acelerados, ¿no? en esta línea y me puedo imaginar
como economista me puedo imaginar lo que puede generar, que es un poco que, digamos, disminuye la simetría de información. Dicho de otra forma, genera mayor confianza entre el empleado y el empleador. Oye, yo si esta persona tiene este certificado, me fío más de que va a tener esa capacidad para desempeñar el trabajo, y con lo cual puede ser que esté dispuesto a poner un poco más de dinero encima de la mesa, con lo cual puede ser que la dinámica, pero no es algo que quizá en España esté ahora mismo en boga. Ahora, ¿tiene sentido lo que está ocurriendo en México? Seguramente tenga, ¿no? Porque es una forma de, siempre y cuando la certificación sea robusta, ¿no? Es decir, que no se la den a cualquiera, bueno, es una forma de demostrar y de facilitar a las empresas saber lo que están contratando, ¿no? Las capacidades que están contratando. También comentó alguien al principio, perdona que cambie de tema, pero dijo alguien, oye, los camioneros son colectivo crítico también, es cierto. Sí, totalmente. Sí, en este momento, mira, yo contaba, el verano pasado estuve yo de vacaciones en Estados Unidos y me acuerdo que iba conduciendo el coche y de repente en un camión veía que tenían puesto un anuncio de, oye, te contratamos y te damos un sign-up bonus de $3.000. Lo ponía así en el camión. Alucinante, ¿no? O sea, que sí, ciertamente los camioneros y más profesiones que van a venir, bueno, curiosamente las nuevas generaciones están menos dispuestas, ¿no? a trabajar. Esto es interesante, ¿eh? Pues muchísimas gracias a los dos. No nos dejamos más preguntas en el tintero. Es verdad que el tiempo apremia y muchos de los asistentes pues, nos están diciendo que tienen que desconectarse, que les resulta muy interesante, pero bueno, todos tenemos las agendas como las tenemos y somos conscientes. Por eso también nos gusta ser muy respetuosos con el tiempo que os comprometemos en estas sesiones. Cuando os convocamos os decimos que va a durar una hora y nos gusta respetar esos tiempos. Así que solo me queda deciros, Inmaculada y Javier, especialmente a vosotros, que muchísimas gracias, que ha sido una sesión francamente interesantísima, que nos abrís luz en el reto. El reto es muy grande, es muy complejo, pero bueno, vamos encontrando herramientas y soluciones para poder ir gestionándolo. Y muchísimas gracias también, bueno, pues a todos los asistentes que nos habéis acompañado. No sé Muchas gracias a vosotros, de verdad, por invitarnos y mucho ánimo. Sí, encantado, muchas gracias. Pues gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Disfruta del viernes y sobre todo el fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.